Filipenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El camarón encantado es un cuento de fantasía para niños, cuyo autor no puedo mencionar porque es francés, y aquí hay hermanos que hablan francés. Los hermanos cubanos que están aquí recordarán el cuento porque está incluido dentro de otro libro que era de lectura obligatoria en la escuela. El cuento trata sobre un leñador llamado Lopi que vivía a orillas del mar Báltico. Él y su mujer vivían en condiciones bastante humildes, por lo que su esposa o su mujer siempre se estaba quejando. Un buen día, por fortuna o tal vez por mala fortuna, capturó a un camarón encantado. Este, a cambio de que lo dejara ir, le concedería algunos deseos cada vez que él lo necesitase. Así que Lopi le pidió que le llenara la cesta de pescados, lo cual se lo concedió. Así sucedió día tras día. Aquel pobre hombre tenía la pesca asegurada. Con los días, la mujer, que ahora tenía comida suficiente, comenzó a quejarse del pescado y le reprochaba a su marido que buscase otro tipo de comida. Lopi iba cada tarde a donde el camarón. Solo tenía que pronunciar las siguientes palabras: camaroncito duro, sácame del apuro. Y el camarón aparecía y le cumplía su deseo, o más bien el deseo de su mujer. Pero con el tiempo, los deseos de la mujer no cesaron. Primero fue la comida, luego el vestido, luego la casa, luego un castillo, luego quiso ser reina, y estando aún en esta condición de reina, se quejó porque los días duraban demasiado poco para mirar toda la belleza de sus palacios y sus jardines. Entonces quiso dominar también el tiempo, el sol y la luna. El camarón encantado, que hasta ahora le había concedido todos sus deseos, terminó enojándose y los devolvió a los dos a su primera condición, muy humildes. Lo que nos enseña este cuento es también una de las tesis de nuestro sermón. La queja es primeramente una condición del corazón y no de las circunstancias. Esta mujer cada día tenía más que ayer y sin embargo no paraba de quejarse. En muchos sentidos, la sociedad moderna se parece a la mujer del leñador. Nunca antes, por lo menos en Occidente, se había prosperado tanto y sin embargo tenemos una sociedad insatisfecha. Nos hemos quejado tanto, la mayoría de las veces quejas infundadas, pero de tanto quejarnos, nuestra queja se convirtió en voluntad política. Y como consecuencia, están arruinando los países. Ejemplo de esto, las ideologías marxistas. Estos hombres ociosos, les llamo ociosos, pero si buscamos en nuestras Biblias, veremos que muchas veces al lado de ociosos aparecen hombres malos y otras veces hombres ociosos y sodomitas. Mucho cuidado con la ociosidad. Pues estos hombres malos se quejaron de una sociedad injusta, lo cual, filosóficamente hablando, no tiene mucho sentido. Pensemos, hermanos, para que haya injusticia, tiene que haber voluntad. Si la sociedad es injusta, entonces la sociedad tendría que tener una sola voluntad. Y la verdad que la sociedad está compuesta de muchas voluntades. Hay personas injustas y hay personas justas. Hay personas corruptas y hay personas rectas. Hay empresarios explotadores y otros generosos, pero no hay una sola voluntad. Sin embargo, como dije, esa queja se convirtió en voluntad política y terminaron ellos creando sociedades verdaderamente injustas, porque ahora sí, en esas sociedades se hace una sola voluntad, la de la clase en el poder. Y así pasa con todo. Si analizamos todas las ideologías contemporáneas y todo esto del movimiento woke, nos daremos cuenta que la mayoría son quejas infundadas y por tanto terminan arrasando, terminan corrompiendo todo lo que tocan. Ahora, los hombres de bien se quejan ante estas cosas, pero sospecho que esta vez esa queja no se convertirá en voluntad política. Pero también encontramos quejas en cosas más triviales.
Por ejemplo, un adolescente nunca está contento con su móvil. Y si lo estuviera, solo durará lo que demore en salir el siguiente móvil o la siguiente actualización. Un niño nunca parece estar conforme con su juguete. Aunque tenga padres complacientes, siempre querrá otro juguete y otro juguete. Son los niños que más complacen los que parecen quejarse más, los que parecen más insatisfechos. Hace unos años, Gretel consiguió en la cátedra de lengua inglesa en la universidad que estudiamos unos libros sobre los peregrinos, sobre las costumbres de los peregrinos, los primeros ingleses en llegar a América. No era un libro religioso, pero sabíamos que eran cristianos, eran los puritanos. Los libros estaban ilustrados y nos llamaba la atención cómo los niños se hacían sus propios juguetes de madera. Incluso se dice que en el Día del Señor los niños solían jugar con un arca y animales, todos hechos de madera. Un juego para el domingo, solían jugar el domingo, así que los niños que están aquí pueden tomar nota. Se veían satisfechos, o por lo menos el artista que los ilustró consiguió mostrarlos de esa manera. Sin embargo, hoy que tenemos juguetes mucho más sofisticados, los niños parecen mucho más insatisfechos. ¿Y qué decir de la belleza? Las encuestas dicen que más del 80% de las personas están inconformes con su apariencia física. Tenemos demasiados espejos, demasiados móviles con cámaras, demasiados Facebook y demasiados Instagram. Tenemos demasiada publicidad. Queridas hermanas, las mujeres que salen promocionando alguna crema o algún peinado o algún vestido no existen en la realidad. Las mujeres reales lucen como vosotras. Con los años la piel se arruga, con los años subimos de peso. Las mujeres normales, las que tienen hijos, pasan malas noches, no lucen resplandeciente al despertar. Las mujeres reales lucen como vosotras. Luego están las relaciones. Todo se ha corrompido desde las novelas y las películas de Hollywood. Te venden relaciones ideales que no existen en la vida real. Y todos están inconformes con su matrimonio y cada vez hay más quejas. Y como consecuencia, más divorcios. Siempre vemos como al final de las películas te ponen y se casaron y fueron felices para siempre. Y la película termina ahí. Sin embargo, todos sabemos que ahí es cuando comienza lo bueno. Eso no te lo pueden poner, por supuesto, en imágenes, porque sería completamente inverosímil. Pero vivimos en una queja constante, Nunca parece que estemos finalmente satisfechos. Incluso nos quejamos de las consecuencias de nuestras propias decisiones, Nos quejamos cuando no encontramos esposas y luego nos quejamos de la esposa que elegimos. Nos quejamos cuando no tenemos trabajo y luego nos quejamos del trabajo que aceptamos. Nos quejamos a veces en nuestro país de origen y luego nos quejamos del país al que emigramos. No tenemos arreglo. No hay arreglo para nosotros. Nuestro corazón no se contenta con nada. Aun si nos dieran el sol y la luna, no estaríamos satisfechos. Ahora bien, hermanos, no me malinterpreten. La queja no es pecaminosa per se. Hay quejas válidas. No significa que nunca puedes quejarte. No es como se suele decir en Cuba, cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo va todo? Una buena respuesta siempre, no me puedo quejar. Entonces no sabes que no hay nada digno por qué quejarte o que no te dejan quejarte. Si tu vecino pone música alta a la hora de dormir, tú puedes poner una queja a la autoridad competente. Pero eso es muy diferente a decir algo como esto. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Tengo los peores vecinos del mundo. El cielo debe estar airado contra mí. Una vida así no merece ser vivida. Esto es ir demasiado lejos, es muy dramático. Así que, aunque estaremos hablando de la queja, nos referimos más bien a esa queja contra Dios, esa inconformidad con la providencia divina. Lo primero que debemos hacer es definir las 3 palabras que aparecen en el versículo 14. Todo, murmuraciones y contiendas. Todo, murmuraciones y contiendas. ¿Qué es todo? Esto parece una pregunta filosófica. ¿Qué es el todo? Cuando estaba en la academia, nos solía visitar un filósofo, le gustaba jugar ajedrez, hicimos amistad, y como un saludo muy típico en Cuba es ¿cómo está todo?
Nosotros solíamos bromear y decir el todo siempre está bien. Él había llegado a esa conclusión filosóficamente y yo teológicamente. Así que hicimos amistad. Pero aquí todo no se refiere a esa pregunta filosófica. Todo aquí se refiere a todo lo que tienes que hacer para ocuparte de tu salvación, que lo vimos en el sermón pasado. Es verdad que Dios es el que produce la obediencia en ti, pero no lo hace sin ti. Tú eres el que debes obedecer. Es una acción, un esfuerzo. Entonces, todo eso, hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Eso es todo. La otra palabra es murmuraciones. Esta palabra en griego es una palabra onomatopéyica. ¿Qué es una onomatopeya? Es la formación de una palabra por el sonido que describe, o por imitación del sonido que describe. Por ejemplo, en español tenemos tic-tac, que se refiere al movimiento o al sonido que hace el segundero del reloj. Tic-tac, eso es una onomatopeya. Entonces esta palabra en griego suena como los ruidos que suelen hacer las personas cuando se irritan y describe una respuesta negativa frente a algo desagradable. Algunas veces le he pedido a mi hijo cuando está jugando que haga una tarea. Él se levanta y va diciendo bajito, siempre cuando estoy jugando me mandan a hacer una tarea. Eso es murmuración. Entonces tengo que llamarlo y decirle que esa obediencia sí, no es obediencia en absoluto. No está honrando el quinto mandamiento y que no estoy de acuerdo con que siempre, algunas veces, es lo correcto. A veces tenemos que tener un equilibrio para no exasperar a nuestros hijos innecesariamente. El verbo relacionado también se usa para referirse a los empleados resentidos que murmuraban contra el padre de familia por haber recibido la misma paga de quienes solo habían trabajado una hora. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 11. También describe a los fariseos y escribas en Lucas capítulo 5, que murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pablo usa también el término para referirse a los israelitas en el desierto, quienes murmuraron y perecieron a manos del destructor, en 1 Corintios capítulo 10. Entonces, esto significa murmuraciones, esa respuesta negativa ante situaciones que nos desagradan. Por otra parte, contienda viene de dialogismos, cuyo significado fundamental es razonamiento interno, y es el término que dio origen a la palabra diálogo. Con el tiempo, la expresión abarcó los conceptos más específicos de cuestionar, poner en duda o discutir la verdad de un asunto. En Romanos capítulo 14 se emplea el término respecto a no contender sobre las opiniones de otro creyente. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 se traduce contienda también cuando dice que los hombres deben orar levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, mientras las murmuraciones tienen que ver en esencia con las emociones, las contiendas son más bien de tipo intelectual. Dice un comentarista, una persona que persiste en murmurar y contender contra Dios terminará en discusiones y pleitos con él. Lo que nos está diciendo Pablo en una palabra es que dejemos de quejarnos, Si la contienda es más bien de tipo intelectual, entonces tú no crees que Dios es sabio. Y si la murmuración es más bien emocional, entonces tú no crees que Dios es bueno. Pablo manda a los filipenses a no quejarse y tiene una razón para eso. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La luz del mundo. Si yo te preguntara, ¿qué te viene a tu mente cuando te digo la luz del mundo? ¿Qué me dirías? El Sermón del Monte, ¿cierto? El Sermón del Monte. Y no es que le faltara este versículo al Sermón del Monte. Pablo no estaba añadiendo nada a la lista, no estaba añadiendo nada nuevo. La lista no está incompleta. Y la lógica no es difícil de seguir. Yo pregunto, por ejemplo, ¿puede alguien pobre de espíritu murmurar? El pobre de espíritu ha tocado fondo. Todo lo que consiga a partir de ahí es ganancia. Es ganancia. Todo lo que no sea el infierno es ganancia para él. ¿Pueden los que lloran contender?
Ya no tienen argumentos, han quedado desnudos en su propio pecado, ya no van a contender. ¿Pueden los mansos murmurar? Oh hermanos, la mansedumbre, esa virtud de someterse a la voluntad de Dios de manera apacible, benigna. Un manso no puede murmurar. ¿Pueden, por ejemplo, los pacificadores contender? El pacificador más bien busca la paz con Dios y no la contienda. Y los de limpio corazón podrían murmurar, los de limpio corazón. Uno que no ve despropósito en Dios, sino que piensa de Él todo lo bueno, podría murmurar contra Dios. Entonces no es que le falten cosas al Sermón del Monte, sino que se sigue que aquellos que son bienaventurados dejaron de murmurar, dejaron de contender contra Dios. Entonces esta es la petición de Pablo, que te ocupes en tu salvación sin murmuraciones ni contiendas, que tu obediencia sea sin quejas, que asumas cada mandato de la Escritura con un ánimo afable, sencillo, para que seas un hijo de Dios sin mancha. En resumen, esto es lo que Pablo nos está diciendo en estos 2 versículos. Ahora veamos algunas consideraciones de nuestro texto. En primer lugar, mis hermanos, considera que ese espíritu de queja es más común en las Escrituras de lo que uno pueda suponer. Esa insatisfacción, ese espíritu de contienda, lo podemos ver desde Génesis. Pensemos por un momento, ¿dónde encontramos la primera queja en la Biblia? ¿Dónde la encontramos? El pastor lo acaba de leer, en Adán. El primer hombre que se quejó fue el primer hombre sobre la tierra. En lugar de aceptar su culpa, se quejó de la mujer que Dios le había dado. La mujer que me diste, dijo, la primera queja. Se quejó Caín por su castigo, contendió con Dios por la severidad del castigo por matar a Abel. Miren a este hombre y vean lo que no significa ser pobre de espíritu, justo lo contrario. Este hombre asesina a su propio hermano y piensa que se ha sido muy injusto con él. Se quejaron los israelitas, se quejaron antes y durante el Éxodo. No una vez, no 2 veces ni 3, se quejaron muchas veces. Y contendieron con Dios y contendieron con Moisés. Se quejaron por no salir más rápido, Dios los sacó. Luego se quejaron porque las aguas eran amargas, Dios las endulzó. Luego se quejaron porque querían otro tipo de comida, Dios les proveyó. Luego se volvieron a quejar porque querían más agua y Dios abrió la peña. Todo el tiempo se quejaron, todo el tiempo de su peregrinación se quejaron. Se quejaron a las puertas de la tierra prometida. Todos se quejaron, excepto Josué y Caleb. Siempre se andaban quejando, aun cuando Dios les había demostrado que Él era suficiente, que Él era más que suficiente. Esta es la historia del hombre, en contienda y en murmuración contra Dios. Pero, si piensas que este espíritu de queja no pertenece a los hijos del nuevo pacto, lamento decirte que estás equivocado. También en la iglesia, entre los convertidos, vemos este pecado. ¿Cómo demuestro esto? ¿Cómo lo demuestro? Por los textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Además de este nuestro texto, voy a poner 2 ejemplos más. Santiago, capítulo 5, versículo 9. Yo lo leo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis unos contra otros. Segundo texto, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. La queja es una realidad en la iglesia. Y eso es lo primero que debemos considerar de nuestro texto. La queja es una realidad. En segundo lugar, considera, hermano, que así como no es necesario matar para ser juzgado como un asesino, como no es necesario acostarse con otra persona para ser juzgado como un adúltero, asimismo no es necesario que digas palabras entre tus dientes para ser considerado un murmurador. Recuerda, antes que murmures externamente, hay una contienda interna, un diálogo interno. Puedes poner un freno a tu lengua, pero ya contendiste en tu corazón. No es solo que no lo expreses con tu boca, es que estés satisfecho en tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprobado con nuestra lengua, con nuestras palabras, una providencia, pero hemos contendido en nuestro corazón?
Hemos dicho como Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sin embargo, no hay calma en nuestro corazón. No hace falta decirlo con nuestras palabras para ser considerado un murmurador. En tercer lugar, considera que quejarse de lo que te ha sido dado es también quejarse contra Dios. Puede que no contiendas con Dios directamente, pero estás insatisfecho con lo que se te fue dado. Me refiero a aquellas cosas que han sido dadas directamente por Él, sin mediación de voluntad humana. Por ejemplo, el sexo, el color de la piel, la época en la cual Él te hizo nacer. Quejarse de eso es también quejarse de Dios. Y hermano, no tenga sentimiento de culpa. Todos nosotros nos hemos quejado de esta época. Pero nos referimos más bien a esa desesperanza, a esa inconformidad, ese sentimiento de que debe haber algo injusto en Dios. Querido hermano, aquellas cosas que te fueron dadas son sagradas, son sagradas. En nuestra época, curiosamente, hay mucha gente en contienda con su propio sexo, el sexo que Dios le otorgó. Aunque no lo digan abiertamente y hablen del amor y esas cosas, ellos están en contienda con Dios. Por otra parte, también hay otras cosas que Dios ha dado, pero media voluntad humana. Por tanto, debemos matizar. Por ejemplo, se te fueron dados unos padres, se te fueron dados gobernantes, y si eres miembro de una iglesia, se te fueron dados pastores. Dios ha puesto sobre nosotros autoridad. Contender, murmurar contra ellos, es murmurar también contra Dios. Dios ha puesto el quinto mandamiento, es su ley. Él ha honrado la autoridad, Él la ha honrado. Ejemplo, los niños en el tiempo de Israel que murmuraban contra sus padres, que los maldecían, ¿qué les sucedía? La ley era feroz contra ellos. Por eso se dice que el quinto mandamiento es el mandamiento con promesa, porque su vida se alargaba. Si pecaban contra sus padres, su vida se acortaba, literalmente. La espada caía sobre ellos. ¿Qué decir cuando Dios le dijo a Samuel, no es a ti al que desechan, es a mí? O cuando Moisés, no es contra ti que murmuran, es contra mí. Ahora bien, hermanos, todas esas autoridades son servidores de Dios, todas. Los padres que preparan a la siguiente generación, los pastores que velan por nuestras almas, el gobierno que persigue al malo y premia al bueno. Sin embargo, todas esas autoridades se pueden corromper, y en ese caso, todos ellos tienen una autoridad por encima. Todos tienen una autoridad por encima. Así que si un padre le pide a un hijo que mienta, la queja contra ese padre es válida, porque la ley de Dios está por encima. Si un pastor nos pide reunirnos el lunes en lugar del domingo, pues la queja contra ese pastor es válida, porque la palabra de Dios está por encima. Y lo mismo pasa con el gobierno. Si te prohíbe, por ejemplo, predicar el evangelio, pues la queja es válida, porque la palabra de Dios está por encima. Me gustaría añadir algo más. Es verdad que podemos tener quejas de las autoridades puestas por Dios sobre nosotros, pero a veces somos demasiados exquisitos, a veces somos demasiado duros. Adolescente que estás aquí y que pronto llegarán tus años de rebeldía, si no es que ya han llegado. Muy pronto tendrás tus contiendas con tus padres. Muy pronto comenzarás a contender contra ellos. Recuerda que ellos te han hecho mucho bien. Ellos te han hecho mucho bien. Considera a tu madre que te dio a luz con mucho dolor. Considera todas las noches de sueño interminable que veló por ti. Considera también a tu padre, que todos estos años ha provisto para ti, para que tengas techo y abrigo. No seas demasiado duro con ellos. Si eres miembro de alguna iglesia, seguro tendrás alguna queja contra tu pastor. Pero no seas demasiado duro. Considera también todo el esfuerzo. Considera también todo el esfuerzo. Y en cuanto al gobierno civil, no diré nada. Mejor oremos por ellos. Entonces, hermanos, en resumen, podemos no contender con Dios directamente, sin embargo, podemos contender con Dios indirectamente. Veamos ahora algunas preguntas de examen para ver si tenemos un espíritu de queja. 3 simples preguntas. En primer lugar,
¿Te son gravosos los mandamientos del Señor? ¿Te son gravosos los mandamientos del Señor? Bueno, ¿y por qué no se puede comer fuera el domingo? ¿Y por qué hay que adorar tan solemnemente? ¿Acaso esto no es aburrido? Siempre estás examinando la ley para ver qué tan lejos puedes llegar y todavía ser cristiano. Siempre estás contendiendo, te son gravosos los mandamientos. Tenía un compañero de equipo, él era, bueno, creo que el término se puede usar, pseudo cristiano. Estaba por encima de la ley de Dios. Su padre era pastor. A veces compartíamos habitación en los torneos. Él sacaba su Biblia, la ponía en la mesita. Rara vez lo vi leyendo, pero era como un amuleto. Y recuerdo que yo le decía, ¿por qué no te casas? Tenía una relación libre. Y tenía unas explicaciones increíbles. Increíbles. O sea, estaba el mandamiento de casarse, le era gravoso. Le era gravoso. Esto puede reflejar un corazón en contienda. Aunque no lo digas con tu boca, hay una batalla en tu interior. Hay una batalla en tu interior. Segunda pregunta. Cuando se te da una tarea en la iglesia, ¿la asumes con alegría o más bien con desganas y cabizbajo? O siempre me mandan la tarea más difícil, siempre me toca a mí. El primer amor a veces se va apagando, pero recuerdo que al principio íbamos con alegría a limpiar el local de la iglesia. O sea, estaba deseoso que me mandaran a hacer cosas aunque sea pequeñas. A veces uno extraña ese fervor. A veces extrañamos ese fervor. Hermano, si es incómodo para ti hacer las tareas, quizás tengas un espíritu de queja. Y tercera pregunta, ¿nunca estás de acuerdo con las decisiones de la iglesia? Mira, la mayoría de las decisiones que se toman en la iglesia están prescritas claramente en la palabra, no hay que discutir. Pero hay muchas otras que el Señor ha dejado a los pastores, a las iglesias con sus pastores, siguiendo obviamente la prudencia cristiana y siguiendo los principios generales de las Escrituras. Por ejemplo, me vienen a la mente, ¿a qué hora comienza el culto? ¿Cuánto dura? ¿Qué tiempo de descanso vamos a tener entre un culto y otro? ¿Cuándo van a hacer el retiro, las conferencias? ¿En qué hotel vamos a escoger? Muchas decisiones que se toman que están delegadas al gobierno de la iglesia. ¿A qué hora van a hacer las clases de historia, etcétera? Pero si ninguna te parece bien, si nunca hay manera de complacerte, entonces es probable que tengas un espíritu de queja, un espíritu de contienda. Son 3 preguntas sencillas que nos pueden ayudar a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, por otro lado, ¿cómo puedo tratar con ese espíritu de queja? Con ese espíritu de inconformidad. Algunos consejos. En primer lugar, cultiva las virtudes contrarias. Cultiva las virtudes contrarias. Los que están familiarizados con los catecismos antiguos saben que cuando se estudia los mandamientos, no solo te pregunta qué prohíbe, sino también qué te demanda. Si tomamos el 10º mandamiento como ejemplo, sabemos que lo que te prohíbe es codiciar. Sin embargo, te demanda la virtud contraria. Lo contrario a codiciar es estar satisfecho en el Señor. Tener contentamiento con lo que el Señor te ha dado. Eso es lo que hace la gracia. No solo te da fuerzas para evitar el pecado, sino que te impulsa a practicar la virtud contraria a ese pecado. 2 ejemplos de prueba. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? ¿Qué mandamiento violaba el que hurtaba? El 8º mandamiento. Ahora la gracia le capacita para no hurtar más, pero no se queda ahí, sino que lo capacita para ejercitar la virtud contraria, trabajar con sus manos para ayudar al que padece necesidad. Antes pecaba contra su prójimo, ahora le ayuda. Segundo ejemplo, el mismo Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo no solo dejó de perseguir a los de la fe, sino que ahora la predicaba. La gracia te ayuda abundantemente. Entonces, hermano, cultiva la virtud opuesta. ¿Cuál sería la virtud opuesta a la contienda y a la murmuración? Pues pudiéramos pensar en varias. Por ejemplo, el gozo. El gozo es uno de los temas centrales de esta carta. Esta carta ha sido llamada la carta del gozo. Si lees
en el versículo 18, Pablo les dice, regocijaos conmigo, regocijaos conmigo. En lugar de contender contra Dios, más bien deleítate en Él. Lo contrario de murmurar puede ser bendecir. ¿Qué decía el salmista? Alma mía, bendice a Jehová. Bendice en vez de contender. Bendice en vez de contender. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando los matrimonios están felices, no discuten por pequeñas cosas. No hay contiendas prolongadas, siempre hay muy buena disposición entre ambos. Sin embargo, cuando hay una mala racha, discuten por detalles insignificantes. Entonces, practica el gozo del Señor. Te hará caminar con una muy buena disposición. No se te harán gravosos sus mandamientos y no tendrás muchas quejas. Pablo, en el momento de escribir esta carta, continuaba preso en Roma. Estaba preso, pero no estaba contendiendo contra Dios. Estaba entrenado en el gozo. Decía el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. Segundo consejo, fortalécete en la soberanía de Dios. Fortalécete en la soberanía de Dios. Creo que era Arthur Pym que lo decía de esta manera. Cultiva el santo hábito de ver la mano de Dios en todo lo que te sucede. Como decíamos antes, a veces nos quejamos de muchas cosas. Tenemos muchas quejas de las cosas que nos fueron dadas, pero ¿has visto la mano de Dios en todo eso? No sé si has pensado alguna vez que muchas de las cosas con las que estás inconforme son las que Dios ha usado para traerte a Cristo. Te digo más, muchas veces te quejas siendo cristiano de las providencias aflictivas, de las debilidades, pero ¿has pensado que esto puede mantenerte alejado del pecado? Por ejemplo, piensa que tenías una gran oportunidad de trabajo y no se dio, ibas a ganar un salario excelente, todo parecía encajar y no se dio. Entonces te disgustas con Dios. No sé por qué Dios no me ha dado este trabajo. Aprende a ver la mano de Dios en todo lo que te sucede. Quizás te esperaban muchas tentaciones, quizás te esperaban muchos pecados. Aprende también a ver la mano de Dios en tus debilidades. No te quejes. Quizás si hubieras sido más rico, te esperaba mucho pecado. Si hubieras sido más fuerte, te esperaba mucho pecado. Quizás si estuvieras más saludable, te esperarían muchas tentaciones y mucho pecado. Con la madurez irás viendo mejor la mano de Dios en todo esto. Yo también me he quejado de muchas cosas, pero con el tiempo he visto que era lo mejor, que era mucho mejor así. Poco a poco he ido aprendiendo a besar la herida, como se dice. Si hubiera sido como yo quisiera, me esperaban muchas tentaciones y muchos pecados. A veces somos como el paciente que se queja con el doctor porque la medicina es amarga. Pero es medicina para tu bien. Tercero, evita las comparaciones. Evita las comparaciones. Muchas veces nos quejamos con Dios porque nos comparamos con otros. Por ejemplo, mira a Asaf en el Salmo 73, cómo se comparó con los impíos y se quejó con Dios. Dice que le fue cosa difícil entender eso, que los impíos prosperaban, vivían vidas como si fueran justos y prosperaban, y en cambio los justos no. Y le fue cosa difícil entender eso hasta que entrando en el santuario lo entendió todo. A veces también nos quejamos porque nos comparamos con otros creyentes. Pensamos que Dios tiene un trato especial con ellos y a nosotros nos ha olvidado. Pensamos que a otros le va todo bien. Tendemos a idealizar la vida de otros y nos quejamos porque no tenemos una vida ideal. Te comparto entonces este principio que aprendí y me ha ayudado a ser equilibrado y no comparar. Las cosas no están tan bien como parece en los fuertes, ni están tan mal como parece en los débiles. Siempre hay alguna debilidad, algún pecado en la fortaleza, y siempre hay gracia en la debilidad. Siempre hay gracia en la debilidad. La vida aquí no es ideal para nadie, ni siquiera para los que llevan mucho fruto. No es ideal. Solemos pensar que tal matrimonio es ideal, que ojalá mi esposo fuera como ese esposo, ojalá mis hijos fueran como esos hijos, ojalá mi familia fuera como esa familia, pero no es así. Ellos también tienen sus luchas, Es verdad que hay familias que aplican más principios y le va bien, pero no es nada que tú no puedas aplicar.
aplica también los principios. A veces solemos pensar que otra iglesia es mejor. Conocimos a algunos hermanos y son encantadores, siempre gozosos. El pastor de esa iglesia es famoso en YouTube. Es ideal, una iglesia ideal. Sin embargo, la mía tiene problemas. Es lo mismo, hermano. Solemos juzgar a priori y comparar, y enseguida nos quejamos. Pues lamento decirte que te quejas en vano, porque las cosas no son así. Las cosas no son así. Pásate una semana con esos hermanos y verás que no son ángeles. Descubrirás que no tienen alas. No idealicemos y no nos comparemos. Tendremos muchas contiendas en vano. Cuarto, vive la vida cristiana a la luz del siglo venidero. Vive la vida cristiana a la luz del siglo venidero. Muy pronto te vas a encontrar con tu Señor, ya sea que Él venga o que tú vayas. Si yo te dijera que el lunes de la semana que viene vas a heredar una mansión en La Moraleja, puede ser, y vas a heredar una gran suma de dinero, millones, ¿con cuántas quejas durante esa semana vendrías ante Dios? De repente ya no te molestaría tanto tu trabajo. Al mendigo que siempre te pide dinero, le regalarías tu billetera. Toma ya. Al vecino molesto que te hace enojar, lo saludarías con una sonrisa. Prácticamente nada te haría enojar. Estás a la expectativa del próximo lunes. Vivir a la expectativa del siglo venidero te ayudará a quejarte menos, a quejarte mucho menos. Tu herencia está segura en los cielos. Eres un peregrino, estás de paso por aquí. Estás de paso por aquí. No te quejes tanto. Muy pronto, en breve, estarás en un mejor lugar. En un mejor lugar. Un último asunto y terminamos. Como podemos ver, Pablo tenía una razón en mente cuando le pidió a los filipenses que no contendieran y que no murmuraran. La razón era el evangelio, era evangelística su razón. En otras palabras, para que sean la luz del mundo, para que ellos sean la luz del mundo. Será difícil mostrarle al no creyente el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo si siempre nos estamos quejando. Seamos más bien sencillos. Adornemos el evangelio con mansedumbre, sometiéndonos con gozo a cada mandato. Eso es justo lo contrario de esta generación maligna y perversa. Es justo lo contrario. ¿Has visto el mundo? Siempre se está quejando y batiendo las manos contra el cielo. Siempre se están quejando unos de otros y están hastiados unos de otros. Nosotros, en cambio, vivamos como hijos de Dios, sin mancha. No quejándonos unos de otros ni murmurando, sino más bien soportándonos con sencillez. Llevando el yugo de Cristo, que es fácil, y llevando su carga, que es ligera. Termino con las palabras del profeta Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No contiendas más, no murmures más, no te quejes más, quéjate más bien de tu pecado. Vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos por tu palabra. Gracias por no quitarnos tu palabra, por aún mantener tu palabra en estos púlpitos, por aún darnos de tu palabra para nuestro corazón. Perdona nuestras quejas, que son muchas. Danos más bien un espíritu de contentamiento, mirando el siglo que está por llegar, mirando la llegada de Cristo, Señor. Que estemos completos en Él, que estemos satisfechos en Él. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.